En Informe Capital es un gusto recibir a Isabel Villar, periodista, que durante más de 30 años estuvo a su cargo, 30 años exactos, ¿no? Exacto. La República de las Mujeres. Isabel, gracias por estar con nosotros aquí en esta mesa. Gracias por invitarme. Para que la gente que todavía, que quizás no sabe, ¿qué implicó estos 30 años de trabajo en la República de las Mujeres cuando acá prácticamente no se hablaba de feminismo, de género en los medios de comunicación? Fue difícil. Se presentó la oportunidad y yo decidí aprovecharla, y junto con algunas activistas feministas, todas ellas pertenecientes a alguna organización, a las más antiguas, pero bueno, no en nombre de sus organizaciones, formamos una especie de consejo que duró muy poco, pero que sirvió para empezar. Y en ese momento el planteo fue, dada la situación en el país, lo primero que hay que hacer es nombrar y mostrar. Entonces, a eso se dedicaron las primeras ediciones y por un tiempo largo, a decir, no son problemas de pareja de índole privada, esto es violencia doméstica. En ese entonces estábamos en ese estadio. No decíamos de género, todavía no, después se fue ampliando con los años. Pero en ese momento había que explicar una vez, 2 veces, 10 veces y hacerlo de la manera más didáctica. Y además el producto, el suplemento, tenía que incluir también otros temas, porque si no, no tenía gancho. Entonces, bueno, había que lidiar mucho para imaginarse cómo presentar cosas novedosas. Por ejemplo, cómo presentar recetas de cocina con humor, que hicieran alusión a lo que pasa en una casa y los trabajos que pesan sobre la mujer y todo esto. Entonces generamos todo tipo de secciones que trataban de despertar el interés, sin perjuicio de que estaban siempre los temas básicos, y desde el comienzo estuvo la sexualidad. Algo que a alguna gente, inclusive compañeros, asustó. Y nosotras estábamos convencidas de que esto era elemental. ¿Y qué les asustaba de esos temas? Que se hablara de esos temas. ¿Desde un punto de vista femenino? Desde cualquier punto de vista, que se hablara de esos temas. Porque si la sexualidad se aludía, no era justamente para que la gente pudiera liberarse y considerar el placer y todo esto, sino era para hablar de la prostitución y siempre lo mismo y nada más. Entonces, esto dio trabajo, todo dio trabajo. ¿Y se cumplieron los objetivos a 30 años? No se puede decir que se cumplieron los objetivos, porque todo lo que tiene que ver con el género se avanzó mucho, pero falta mucho. Hoy es un tema de que se habla mucho más que en aquel momento. En aquel momento no se hablaba. Hace 30 años no se hablaba. Pero tuvimos gratificaciones bastante inmediatas, porque nos llegaba la gente a la redacción. Nosotras habíamos lanzado una idea de que este espacio es de todas. Para ese momento, solo de todas. Entonces, si este espacio es de todas, cualquiera tiene derecho a presentarse acá, a decir qué le gusta, qué no, qué le pasa. Era una redacción abierta. Ajá. Bueno, esto nos costó, porque teníamos multitudes ahí, incluso algunas mujeres que venían a decir, muy francamente, era muy lindo. Yo estuve tratando de leer esto, pero no entendí nada, claro. Me dejaron afuera. Entonces uno prendía la lamparita roja y decía, no, así no, hay que inventar otra forma de decir lo mismo. Claro. Y en ese momento yo tenía compañeras, es decir, no era un gran equipo, pero bueno, no era la soledad.
Entonces podíamos trabajar mucho, se trataba de periodistas jóvenes que tal vez no se habían planteado hacer eso, pero que tenían ideas al respecto y que se comprometían muchísimo, mucho más allá de lo que se les pagaba, de los horarios, claro, y de todo. Y así fue como fuimos avanzando. Un poco la estrategia, digamos, era como la gota de agua que horada la piedra. Todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas, insistiendo, planteando las cosas de este modo, del otro, en fin, lo que se nos iba ocurriendo o lo que las lectoras nos proponían, porque también había. Con relación a la violencia doméstica, llegaron a la redacción muchas mujeres golpeadas, ajá, muchísimas, pensando que ahí iban a encontrar una escucha, que la encontraban, y una ayuda. Para la ayuda las derivábamos a las organizaciones que tenían servicios, porque nosotras no podíamos prestarlos. Pero la escucha era muy importante, porque sentían que un diario así abierto era el lugar donde ellas podían ir a hablar con cierta confianza y contar lo que les estaba pasando. Vinieron mujeres muy mayores y más jóvenes también, pero las muy mayores hacía tantos años que sufrían. Y bueno, tratamos de responder todo lo que pudimos. También inventamos otras fórmulas, siempre para acercar, de hacer unas fiestas aniversario abiertas. Ajá. En una gran carpa que construíamos ahí en el estacionamiento, donde había comida, bebida, números musicales, mimos, baile. ¿Y cómo es que en un momento que se habla mucho más de temas de género, de violencia de género, temas de mujeres, se cierra este espacio periodístico que en su momento fue pionero? Yo tengo que aclarar que la que tomó la decisión de cerrarlo fui yo. El diario lo fue achicando, hasta que se convirtió en 4 páginas internas del diario, ni siquiera identificadas aparte. Ya no era un suplemento, digamos. Era porque tenía el nombre. Claro. Pero pasaba inadvertido como tal. Sí, empezaba a ser inadvertido. Claro. Y además porque a partir del 2003 o un poco después, me quedé sola, totalmente. La única integrante de la redacción y de la dirección y de lo que se quiera. De lo que sea. También buscaba ilustraciones y hacía todo. Y sentí temor de que, dada la efervescencia justamente que en este momento tiene el tema, yo no iba a ser capaz de cubrir todo eso. Porque otra cosa que se propuso y logró la República de las Mujeres fue ser una especie de bitácora del movimiento de mujeres y feministas. Uh-huh. Entonces, todo lo que hacían se registraba, con fotos, si se podía, con lo mejor que se pudiera, y eso trajo como consecuencia que a la larga, con los años, las estudiantes que hacían tesis y todas estas cosas venían a consultar, porque ahí tenían la historia, claro, el registro. Entonces, cuando eso comienza a aflojar porque no tengo recursos, quise defender la dignidad del producto y decir, bueno, como les dije a las periodistas de La Diaria que vinieron a entrevistarme antes, sí, antes de que yo tuviera esta decisión, bueno, a lo mejor sí es hora de que las jóvenes tomen la posta. Recién hablaste del movimiento feminista. Quiero tomar esa expresión. ¿Se puede hablar de un solo movimiento o hay que entenderlo como una cuestión, al feminismo, como un movimiento que tiene distintas ramas, distintas posturas? ¿Cómo podemos ir a ese punto? No, yo creo que es un solo movimiento,
Lo que pasa que dentro de él hay mucha diversidad. Y bueno, a veces se logran acuerdos y a veces en algunas cosas no se logran y hay rispideces, pero los principios se comparten. ¿Qué son cuáles? El principio fundamental es la igualdad. La igualdad de derechos y oportunidades. Este principio nadie lo pone en duda. Y después también entender a qué se deben las cosas, a qué se debe que tengamos tantas mujeres muertas por violencia de género, tantos feminicidios, a qué se debe que tengamos tan pocas políticas en cargos de poder. ¿Es porque sí? ¿Es porque las mujeres, en el caso de la violencia doméstica, se dejan? ¿O es porque hay alguien que tiene más poder? ¿Y de dónde sale esto? Y bueno, sale de los modelos del patriarcado. La ley dice que somos iguales, pero es papel. Capaz que te parece obvia la pregunta, pero yo creo que es pertinente porque mucha gente escucha la palabra y capaz que no sabe qué quiere decir. ¿De qué hablamos cuando hablamos de patriarcado? Hablamos de un modelo, de un sistema, porque es un sistema, que atribuye, según el sexo, derechos y oportunidades diferentes y, en consecuencia, como pasa en cualquier otra cosa, poderes diferentes. Y le da a una parte de la población, que es la masculina, poder de sojuzgar a la otra. Entonces ahí encontramos esas cosas que lamentablemente siguen pasando, como que estamos en la cola del supermercado y escuchamos ahí atrás que un señor le dice a la mujer, pero vos no entendés nada, ¿por qué no te callás? Bueno, uno dice, ¿cómo? Pero esto sigue pasando, no es una cosa... Cuando recién estaban hablando de patriarcado, me acordaba de una cita que en estos últimos días en las redes ha aparecido mucho, que tiene que ver con, que lo dijo Rita Segato, ¿no? Que algunas quizás no están de acuerdo, pero que el enemigo no es el varón, no es el hombre, sino el patriarcado. Y a veces algunas mujeres están, como que ni siquiera están en contra del patriarcado. Es decir, el patriarcado a veces está representado por las propias mujeres. Sí. Que es un tema bien interesante porque a veces los hombres se están sintiendo que no saben cuál es el lugar que tienen. Y que sienten que pueden llegar a apoyar la causa de la igualdad, pero se sienten atacados. Y es verdad. Me parece que lo de Rita Segato pone el punto donde debe. Yo lo leí también. Muy interesante. Creo, Rita Segato es muy interesante siempre. Y esta nota... Digamos, una teórica, ¿no? Es una teórica. Y pone los puntos sobre las IES. Es cierto, está tan mal presentar a la mujer como una víctima y nada más, como presentar al hombre como al enemigo. No va por ahí. Ella, por lo menos en una de las notas que yo leí, una entrevista parece ser, lo explica muy bien. El patriarcado es un sistema. Entonces pueden ser patriarcales hombres y mujeres, pero hay más hombres que lo son. Y además, también explica ella, no sé si en esa o en otra intervención, que los hombres también tienen problemas con este modelo, con este sistema. Con ser proveedores. Con ser proveedores. Con no mostrar las emociones. Ser fuerte siempre, poder resolver reprimirse. todo. Reprimirse porque no pueden llorar, por ejemplo, está mal. Es de débil, ¿no? Es de exhibir la débil, debilidad. claro. Porque están encasillados en un rol únicamente. Exactamente. Entonces ahí está el problema. No se trata de crear enemigo. Se trata de entender cuál es el sistema y ver cómo lo cambiamos. Porque en el fondo no son felices ni unos ni las otras. Entonces, ¿para qué nos sirve? ¿Y eso te parece que desde la comunicación, desde los medios de comunicación, se hace
digamos, se difunde, se hace conciencia, se entrevista, a veces se cuesta encontrar a entrevistadas mujeres para muchos temas, ¿no? Es un tema que nos planteamos muchas veces aquí en Informe Capital, pero es así, ¿no? Aparecemos menos. Aparecemos muchísimo menos. Ahora, ¿será porque las mujeres no quieren o será porque no las buscan? ¿O será porque se las busca pero después se les hace preguntas que realmente las dejan muy mal paradas? Entonces, hay que preguntarse, ¿por qué pasa eso? Y yo creo que los medios adolecen todavía, pese a que ha cambiado mucho esto, Antes, en un medio que no fuera un suplemento específico, solamente aparecían muertas. Claro. Y era el parte policial, punto, con lenguaje policial, ya está. Ahora hay notas, hay entrevistas, pero de todas maneras, lo que no hay, no llegamos, yo sé que es muy difícil y es muy lento, al cambio cultural. Y que a su vez los medios se hagan cargo de la tarea educativa. Entonces esto, no presentar a la mujer como una pobrecita víctima, qué horror. Sí, es un horror, pero la mujer es más que eso. Es más que una víctima, solo una víctima. No ha podido escapar de un sistema. Algunas, muchas, cada vez más, van pudiendo. Entonces, ahí creo que Rita Segato hace también el comentario de esto que pasó en Argentina con el actor D'Artés, y hace mucho hincapié en que fue acusado, vamos a decir para quienes no lo sepan, que fue acusado por una violación a una chica de 16 cuando él tenía 45 hace 10 años. Exactamente. Y la chica tuvo que esperar unos cuantos años para animarse. Claro. Esto ya dice algo, sí, ¿no? Claro. ¿Por qué no se animaba? Porque nadie le iba a creer. Le iban a creer a él, a ella no. Entonces ahora que hay un poco más de apertura, más libertad para estas cosas, se atreve y lo dice. Pero ¿quiénes se ponen al lado de ella para fortalecerla? Mujeres. Mujeres. El colectivo de actrices argentinas que la acompañaron. El colectivo de actrices, que es bastante grande, y se ponen al lado de ella para sostenerla y decir, no, esto no es un problema de ellos, de ella, de esta chica en especial, es un problema de todas. Isabel, ¿qué expectativa te genera este movimiento feminista que en los últimos tiempos ha sumado a mucha más gente, que ha visibilizado con mucha más fuerza sus reclamos en el mediano plazo, digamos, ¿no? En función de lo que pasa en Uruguay, podríamos ampliarlo al Río de la Plata, donde se está notando mucho más en la calle. ¿Qué expectativa te genera? Yo creo que la expectativa principal es que se abran un poco los canales de cambio en las conductas. No digo que vamos a llegar al ideal. Me parece que estas cosas son muy lentas, pero de repente en estos momentos se han como puesto más visibles y más efervescentes. Y esto es lo que hace falta. Hay ahí una cuestión también, el dilema de siempre, si hablar tanto de feminismo y denuncias y todo esto no genera un fenómeno de imitación. Pero el asunto es cómo se dicen las cosas. ¿Cómo sería lo de imitación? Claro, que los hombres sientan que pasan así a sus minutos de fama y que hagan lo mismo, para ver si a ellos también les toca esa fama deplorable, pero bueno, están acostumbrados a eso. Yo creo que no hay que tener miedo a eso. Las noticias hay que darlas, las cosas hay que presentarlas, pero hay que presentarlas más allá del hecho concreto. Hay que ponerle contexto. Bueno, ustedes lo saben muy bien, como yo, no sirve solamente presento los hechos y me voy. ¿Y qué piensa la gente? Porque no estamos tan avanzados. En estos días, con el tema de Buenos Aires, lamentablemente me he encontrado con gente conocida que
ha empezado a hablar del tema diciendo, bueno, si fuera verdad, o sea, duda. Y se trata de delitos cuya prueba es muy limitada. Nadie viola a alguien públicamente. Ningún papá abusa sexualmente del niño o niña delante de todo el mundo. Entonces, ¿qué queda? Queda la palabra. Nada más. Queda la palabra y queda la profesionalidad de los técnicos, psicólogos, claro, y demás, que se dan cuenta, sobre todo con los niños, ¿no? Niños y niñas, se dan cuenta. Fuiste declarada hace bien poco ciudadana ilustre de Montevideo junto con otras dos mujeres. Estamos hablando de Beatriz Ramírez y de Fanny. ¿Qué implicó esto para ti? Y ahora se me viene a la memoria, cuando son mujeres, ¿son de a 3 o son de a 2? Pero, ¿qué implica esto? Esta no es la primera vez que se hace una declaración así a algunas mujeres. Yo por lo menos tengo en el recuerdo otra que la había cubierto periodísticamente. Y hay una intención de la Intendencia, es explícita y además la llevó a los hechos, de que hay demasiados ciudadanos ilustres y muy pocas ciudadanas ilustres. Claro. Entonces tienen la idea, no sé cómo la organizarán, pero de que esto vaya sucediendo con cierta regularidad. Y bueno, a veces, las 2 veces, esta y la anterior, fueron 3. No sé por qué 3, pero fue así. No sé cómo serán las siguientes, pero se anunció ahí que bueno, que esa es la idea. Y es un reconocimiento importante, aparte que venga, que es importante también, que venga de la Intendencia, que fue la pionera en estas cuestiones de género. Fue la que tuvo el teléfono, la que tuvo servicios. 0800 41 41, primer servicio. Exacto. De atención de 24 horas para denuncia. Claro. Que sigue funcionando. Y después se hizo nacional. Y servicios, y las Comuna Mujer. Entonces, después sí vino todo lo de la parte nacional, ¿no? El Instituto de las Mujeres y demás. Pero ellos como que salieron, los primeros que salieron con los planes de igualdad para las montevideanas fue la Intendencia. Entonces, a mí por lo menos me causó mucha gratificación. Yo había trabajado muchísimo con todo lo que hacía la Intendencia, también con el Instituto y con las organizaciones, pero bueno, con la Intendencia arrancó. Y claro, es una satisfacción que se reconozca el trabajo distinto. Las 3 hemos hecho cosas distintas, claro, pero en el mismo sentido. También es una manera de reafirmar tu vínculo con Montevideo, que no es tu ciudad natal. Es cierto, pero soy ciudadana legal. Ya hace mucho tiempo estás acá. Mucho tiempo. Sos argentina y estás acá desde los 80. Y saqué la ciudadanía legal, ¿por qué? Bueno, porque pensaba quedarme aquí y quería votar. Claro. Ya se nos terminó el tiempo. Si me decís en 2 palabras, ¿en qué otros escenarios vas a seguir trabajando? Yo no lo puedo saber ahora. El año que viene me tomé como una pausa, porque entre otras cosas me tuve que mudar de casa. Esto es muy traumático. Y el año que viene voy a empezar a planificar qué es lo que voy a hacer, pero algo voy a hacer en esta línea, en la misma que venía. Isabel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias. Seguimos adelante con el tercer bloque de Informe Capital. No se vayan. Ya venimos.